para tu negocio. Momento de entrevista, Felipe, siempre hasta ahora. Vienen los titulares de los principales medios de comunicación, esta nominación, este candidato a fiscal nacional que propone la presidenta Michelle Bachelet, Jorge Abbott. Vamos a ver qué pasa en lo político, pero queremos hablar un poco de qué significa esta nominación, desmenuzar un poco el nombre de Jorge Abbott. Está en línea Javier Armendáriz, es ex fiscal regional, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Señor Armendáriz, buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Lo primero que quería preguntarle a propósito, colgarme un poco de lo que decía ayer el ministro del Interior, Jorge Burgos, que destacaba que dentro de los nombres de esta quina que propone la Corte Suprema, que en general había buen currículum, que había buenos nombres. ¿Qué se necesita para ser fiscal y cuál es la labor de un fiscal nacional? Bueno, primero que todo, como cualquier otro cargo, y además encima un cargo difícil, lo que hace falta es tener vocación de servicio público y tener espíritu, diría yo, de sacrificio, y eso hay que destacarlo. Los requisitos formales son muy simples, es 40 años, título de abogado, durante 5 o 10 años hay que tener según sea fiscal regional o nacional, y nada más, eso en principio, no se exige más, por lo tanto, cualquier abogado de 40 años y ya se perfila como posible candidato a fiscal nacional. O sea, lo que estoy diciendo es no se piden requisitos especiales. Y luego es necesario participar en el proceso de postulación de oposición de antecedentes ante la Corte, ante la excelentísima Corte Suprema. Eso es en lo formal. Ahora, lo que uno espera es que, por supuesto, sea una persona con, además de vocación de servicio público, que eso me parece muy importante, que tenga experiencia y formación en el tema. Sí, señor Armendáriz, dentro de las cosas que ayer se hablaba de Jorge Abbott, bueno, que fue militante del MAPU, que en algún momento, como casi todos los MAPU, fue demócrata cristiano antes, que participó en una empresa intervenida por un militar durante el régimen militar, que después de alguna manera se privatizó. Muchos hablaban ayer que es el continuador de la actual fiscal nacional, Saba Chaguán, pero también salió esta queja por prácticas antisindicales contra Jorge Abbott, que los funcionarios de la Fiscalía presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cada día más este tipo de cargos, el conocimiento público de todas las situaciones personales y propias de la labor se conocen. El currículum, digamos, está visible, está en línea, y todo el ciudadano puede saber exactamente esa persona cuáles son los problemas que ha tenido, cuántos hijos tiene, dónde estudió, en fin, todo es muy público. ¿A usted le parece que ese tema de la práctica antisindical podría eventualmente significarle algún problema a la hora de que efectivamente el Senado lo ratifique? Primero, la observación general, a mí me parece que la transparencia y la información respecto de la persona es positiva. Desde el momento que se postula un cargo de esta naturaleza, de alguna manera se está renunciando a la privacidad personal, ¿no? Eso es inherente al cargo. Así es. Hay un interés público en el desempeño de su función y por lo tanto su persona misma. Luego la entidad, el tipo de reclamo y sobre todo el destino que va a tener lo ignoro, no sé qué repercusión pueda tener. Es difícil pasar por cargos públicos y no tener algún tipo de situación en que se puede ser destacada. Yo creo que eso es difícil pasar por la vida sin provocar algún reclamo, alguna alteración, etcétera. Ahora, ¿qué tan fundado es y de qué se trata? La verdad que lo ignoro, y sobre todo el pronóstico de qué es lo que va a pasar con ese reclamo. Estamos conversando con Javier Armendáriz, ex fiscal regional, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Ayer, a propósito de esta nominación, se mostraban imágenes de lo que ocurrió cuando se nombró a Saba Chaguán, y justo usted estaba entre medio de Saba Chaguán y de Jorge Abbott en esa oportunidad. ¿Cómo es Jorge Abbott? Porque ayer se le comparaba, o sea, la prensa lo viene comparando hace rato desde que fue nominado, mucho con la línea de Saba Chaguán, y parece que a él no le gusta mucho que lo comparen con él. Es que lo que pasa es que el Ministerio Público es una organización jerárquica, organizada, que tiene evidentemente un estatuto primero constitucional y luego legal al cual hay que ceñirle. Ahora, los estilos de gestión, lo que se desea hacer, qué es lo que se plantea como eje estratégico, etcétera, eso ya es de cada fiscal nacional en particular. Pero por otro lado hay que entender que tampoco puedes hacer grandes innovaciones o transformaciones porque estás ceñido por un estatuto legal. Yo en lo personal creo que no
no corresponde mucho hablar de continuador o no continuador, eso es un tema que lo vamos a ver en el desarrollo, ¿no? Y es un cargo que tiene tal potestad, no tiene contrapeso prácticamente el poder del fiscal nacional dentro de la fiscalía, por lo tanto, decir que un fiscal va a ser igual a otro también tiene que ver si son las mismas personas, y naturalmente no lo son, por lo tanto, yo creo que nadie va a ser muy continuador de nadie y nadie va a ser muy rupturista de nadie, no sé si me explico. Sí, estamos conversando con Javier Armendáriz, ex fiscal regional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Señor Armendáriz, ayer también, de las cosas que llamaba la atención y que se comentaba en las redes sociales, es que Jorge Abbott, abogado, 68 años, puede ejercer el cargo hasta los 75 años de edad, y el cargo de fiscal nacional son 8 años. Por lo tanto, no alcanzaría de alguna manera a cumplir la totalidad de su periodo. La ley, y ayer me preocupé de leerla y ver los artículos correspondientes, piensa en situaciones como esa u otras que permitirían o no permitirían en rigor que esta persona llegase a cumplir todo el periodo. Me encantaría que nos pudiera explicar un poquito eso para que quedara claro a la ciudadanía, que ayer decía, pero ¿cómo nominan a alguien que el cargo dura 8 años y va a poder estar 7 nomás? En lo personal estimo que Jorge Abbott es hay una excelente designación ahí de la presidenta. Creo que él tiene la vocación, la experiencia, las habilidades personales y la prudencia para llevar adelante una muy buena jefatura para el fiscal nacional. Pero lo que usted dice es cierto, y es un hecho objetivo. Los últimos meses de su mandato no los va a poder terminar porque tiene el límite legal de los 75 años. Cuando existe una situación de esa naturaleza, simplemente hay que adelantar el concurso ante la Corte Suprema. En la práctica se hace enviando un oficio señalando esta situación para que la Corte Suprema inicie el nombramiento del que ya sería el 4º fiscal nacional si nos ponemos en este escenario. Sí, y bajo la lógica es exactamente lo mismo, se le envía por supuesto a la presidenta una quina, ¿no? Exactamente, es el mismo proceso que ahora. Se llama inicialmente un concurso por la excelentísima Corte Suprema, con quienes se presenten se hace una quina, 5 nombres se someten a consideración de la señora presidenta, o de quien esté presidente, por supuesto, sí. Y el nombre siempre tiene que ser ratificado por el Senado. Okay. Señor Armendáriz, quería llevarlo a propósito de causas complejas a una pregunta quizás más desde los ciudadanos de a pie que soy yo, digamos. Sí. Uno ve, por ejemplo, a propósito del caso Penta, el caso SQM, ve en tribunales pasar cajas de papeles, sabemos que son causas complejas. ¿Cuánto más o menos va a demorar todo esto? ¿Está preparado el sistema para abordar estas causas tan complejas? Yo me imagino que usted se refiere al financiamiento político de campañas, ¿no? Eso se refiere a esa causa. Exacto. Sí. Claro. Lo que pasa es que la estrategia de trabajo con lo que se llama megacasos, que son casos grandes, que es difícil, sus orillas, digamos, son difíciles determinarlas y uno no sabe dónde va a terminar investigando y cuántas situaciones. Hay técnicas para abordar eso, o sea, está más o menos trabajado eso y hay algunas pautas al respecto. Ahora, estas pautas deben aplicarse según las características del caso particular, porque puede que usted esté investigando una sola organización o muchos hechos desligados, etcétera. Y en definitiva, siempre estos casos grandes requieren que en algún momento quien los lleve adelante empiece a tomar decisiones, cómo acota la investigación, cómo termina las causas con aquellos que están formalizados, quién lleva a juicio, quién va a salir alternativa. O sea, al final el sistema ofrece las mismas salidas, digamos, que van a tener que ver con las penas posibles y hay que también decirlo a la carga de trabajo que tienen los fiscales. Cuando las casos se vuelven muy grandes y no se puede seguir absorbiendo personal, etcétera, hay que hacer algún sistema de trabajo con respecto a ese caso. Eso es propio de todo caso, nadie debe espantarse, decir eso es umbral de impunidad, etcétera. No, eso se hace siempre. No queda otra, digamos, si se trabaja. Javier Armendáriz, ex fiscal regional, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, conversando con nosotros en Nuevo Día. Señor Armendáriz, muchísimas gracias por su tiempo. Pues nada, gracias a usted y que tenga un buen día. Que esté muy bien, buenos días. Que vaya bien. Ahí está, alguna de las... Y además que, Carla, hay que decirlo, el cargo de fiscal nacional, creo yo, ha ido tomando mayor relevancia, no con la modificación cuando se echa a andar, digamos, la reforma procesal penal y se crea el Ministerio Público, sino que creo que ha ido tomando mayor fuerza a propósito del caso Penta y el caso SQM, donde los fiscales a cargo de las investigaciones, el fiscal Gajardo, el fiscal Morales, el propio fiscal nacional Sabachaguán y otros más, de alguna manera han ido tomando relevancia por ahí, porque han sido casos muy mediáticos, si se quiere,
donde han estado involucrados políticos o dirigentes empresariales, en fin, connotadas personas de nuestro país, y eso lo ha hecho más visible, si se quiere, y también genera esta incertidumbre respecto a quién va a ser el reemplazante de Saba Chaguán. Cuando Saba Chaguán llega a la Fiscalía Nacional, la verdad que tampoco se generó tanta, digamos, incertidumbre en su momento, pero yo insisto, tiene que ver con lo mediático del caso y que hace que la opinión pública esté más encima, digamos, de esta persona o de la eventual nominación de quién va a ser el reemplazante o sucesor de Saba Chaguán. 7:43, empresas trans